estos dos problemas que os voy a compartir esta tarde, que se resuelven con matrices, supongo que estáis viendo ya en la pantalla también la calculadora, vamos a utilizar para toda la sesión el menú 4, que es el de matrices de la calculadora ClassWiz. Yo ya lo tengo preparado para poder agilizar los cálculos, porque estos problemas tienen muchos cálculos con matrices. Pero lo primero que os quería comentar es por qué he elegido estos problemas y dónde se enmarcan estos problemas. En el 2007 llegué al Instituto Vélez Evens de Torrent. Allí tuve la grandísima suerte de tener un departamento de matemáticas fantástico y que nos propusimos elaborar nuestro propio material para el alumnado de segundo de bachillerato. Al preparar este material nos propusimos dos objetivos. Primero, que el material tenía que estar en un entorno de resolución de problemas y que además debía de hacer uso de la tecnología. Y dentro de la tecnología, la calculadora pues iba a tener un papel fundamental, porque precisamente está permitida en las pruebas de acceso, como las más importantes que realiza el alumnado de segundo de bachillerato, que son las pruebas de acceso a la universidad. Nuestro marco teórico era la escuela realista, las matemáticas realistas de Freudenthal, y entonces todo nuestro material está basado o se construye a partir de la resolución de problemas. De la resolución de problemas como eje vertebrador de todo el contenido de la materia de segundo de bachillerato y, por supuesto, no como aplicación de lo aprendido, sino como eje para desarrollar el conocimiento matemático, para iniciar el conocimiento matemático. Teniendo en cuenta que es esencial pasar de lo concreto hasta que se puede llegar al conocimiento abstracto, porque todos estamos de acuerdo que las matemáticas es un conocimiento abstracto, pero haciéndolo siempre con problemas, con datos reales o al menos problemas que sean realistas. Los problemas que os voy a compartir esta tarde o que voy a compartir con vosotros esta tarde no son problemas con datos reales, pero sí son problemas realistas. Todos los que trabajamos en este tipo de contextos sabemos de la importancia de los contextos, pero siguiendo la escuela de Freudenthal, los contextos tienen que ser variados, diversos. En este caso son contextos que pueden ser un contexto social, un contexto biológico, podemos utilizar cualquier contexto, pero no es suficiente. Los problemas que planteamos tienen que ser ricos en cuanto al contenido de matemáticas, porque si no tampoco cumplen el papel que nosotros teníamos previsto. Entonces, los dos problemas que he querido compartir con vosotros son dos de los problemas que llevo utilizando desde el 2007 en segundo de bachillerato para introducir el concepto de producto de matrices. Luego he tenido la gran suerte de participar también en la formación del profesorado en mi comunidad, en la Comunidad Valenciana, y estos dos problemas los he trabajado muchísimo también con profesorado y sobre todo el segundo que os presentaré, que es el de la propiedad de la vivienda, porque además da mucho juego para el debate, para las propuestas, para todo lo que tenga que ver con un trabajo basado en la resolución de problemas. Así que con toda mi mejor intención, espero que os gusten estos dos problemas y que además, si es posible, pues que los podáis llevar al aula con la misma ilusión, pasión y emoción que yo siento por estos dos problemas. Y sin más, ahora sí que empezamos con el primero, ¿vale? El primer problema, que van a ser los movimientos migratorios, las matrices de Leslie, que supongo que la mayoría, pues evidentemente lo conocéis, ¿vale? Todos sabemos que existe un ejemplo interesante en el estudio de las migraciones entre ciudades con las matrices de Leslie y que además es muy utilizado en biología para el estudio de la evolución de las poblaciones. Bueno, en este caso, en el grafo que supongo que veis, está mostrada la relación que existe entre tres ciudades, que las hemos llamado X, Y y Z, y que cada flecha indica
la población que migra de una ciudad a otra al cabo de un determinado periodo de tiempo. En nuestro problema vamos a considerar que ese periodo de tiempo son 10 años. Entonces, si miráis, cuando yo tengo la ciudad X, lo que veo es que al cabo de 10 años, el 90% de la población que vivía en la ciudad X se queda o permanece en la ciudad X. La ciudad X recibe un 2% de la población que habitaba la ciudad Z. No recibe población de Y, pero sí que de la población X, el 12% emigra cada 10 años a la población Y. Ese es el planteamiento de esta situación. A partir de este problema, no solo necesitamos saber los porcentajes de la población que permanece en una ciudad o que migra o que recibe de otra ciudad, sino que necesitamos también conocer en el momento inicial, en el momento en el que nosotros empezamos a estudiar este movimiento migratorio, necesitamos conocer la población de cada una de las ciudades. En nuestro problema, la situación que hemos creado, en la población X, empezamos con una población de 200.000 habitantes, en Y de 50.000 y en Z de 80.000. Y la primera pregunta que lanzamos con esta situación es, al cabo de 10 años, ¿cuántos habitantes habrá en cada una de las ciudades? Con esto tenemos ya el contexto para empezar a trabajar el problema. Podría haber dejado ahí la pregunta, pero luego ya pues con ese afán de seguir pensando en el problema, pues sigue el enunciado con qué ocurrirá al cabo de 10, de 20 o de 100 años. Bueno, este tipo de problemas que ya os he dicho que lo he planteado en muchas situaciones con alumnado y con profesorado, cada uno empieza a resolver ese problema con sus propias herramientas. Es evidente que para resolver el problema yo puedo hacer un montón de cuentas, de multiplicaciones y divisiones. ¿Vale? Me explico. Si yo sé que en la ciudad X de X, de Y, de Z va a recibir población o no, yo sé, por ejemplo, que en la ciudad X el 90% de los habitantes de X permanecerán en la ciudad X. Por lo tanto, el 90% de 200.000 serán habitantes que al cabo de 10 años vivirán en la ciudad X. También sabemos que de la ciudad Y no va a recibir ningún habitante, por lo tanto tendríamos 0 por los 50.000 que viven en la ciudad Y. Y de la ciudad Z va a recibir un 2% de población, con lo cual si multiplico el 0,02 por 80 y sumo los tres resultados, obtendremos 181.000 habitantes, 181.600 habitantes, que son los que al cabo de 10 años vivirán en la ciudad X. Es evidente que yo puedo hacer esos cálculos a mano, de multiplicar y de sumar, y por lo tanto el alumnado de segundo de bachillerato o incluso antes pueden resolver la respuesta a esta opción. Lo mismo lo podemos hacer en cada una de las ciudades. ¿Vale? Se trata de hacer multiplicaciones y sumas y todo nuestro alumnado es capaz de resolver el problema o al menos de abordar el problema y saber qué operaciones tienen que hacer. Cuando yo quiero averiguar qué ocurre con cada una de las ciudades, utilizamos este problema para darnos cuenta que yo todos los datos que tengo en el problema los puedo ordenar y al ordenarlos los ordenamos en sendas matrices. Una matriz de los porcentajes y otra matriz de los habitantes en el momento inicial de cada una de las ciudades. Empezamos con la matriz X, empezamos con la población X, voy a ir escribiendo un poco. Vale. Y entonces lo que observo es que esto corresponde a la matriz o la ciudad X, la ciudad Y y la ciudad Z. Aquí tenemos la ciudad X, la ciudad Y y la ciudad Z. Y
los números los voy a ordenar teniendo en cuenta que en esta primera fila lo que voy a escribir es qué porcentaje de habitantes de la ciudad X permanecen en la ciudad X, qué porcentaje de los habitantes de la ciudad Y emigran a la ciudad X y qué porcentaje de la ciudad Z emigran a la ciudad X. Nos damos cuenta que si escribimos otra matriz ordenando esos datos de los 200.000, 50.000 y 80.000 habitantes de cada una de las tres ciudades, nos damos cuenta que estas operaciones que hemos realizado aquí, consisten en multiplicar 0,9 por 200, 0 por 100, 0,02 por 80 y que al sumar esas tres cantidades obtenemos el número de población que tendremos en la ciudad X al cabo de 10 años. Bueno, pues nuestro alumnado ya conocía lo que es una matriz como conjunto ordenado de números, desconoce cuando hace este problema en qué consiste el producto de matrices, pero con este contexto se da cuenta que se puede multiplicar los elementos que tenemos en esta fila por los elementos que tenemos en esta columna, uno a uno, y que la suma nos va a dar respuesta a nuestra pregunta. No saben que eso es un producto de matrices, pero es un momento idóneo para decirles que esa operación que vamos a hacer entre las dos matrices es un producto de matrices. Con esta actividad, ellos descubren ya algunas de las propiedades del producto de matrices. Se dan cuenta que para que yo pueda hacer estas operaciones, el número de elementos que hay en esta fila tiene que coincidir con el número de elementos que hay en esta columna, o dicho de otra forma, que el número de columnas y el número de filas ha de ser el mismo. Cuando nosotros escribimos una matriz, en la matriz los números ordenados ya aparecen de una manera descontextualizada. El que no vamos a hacer a lo largo del problema es que pierdan cuál es el contexto de las operaciones que vamos a hacer, porque es importante que conozcan que esas operaciones que hacen en un contexto tienen un significado y que por ello nos dan respuesta a una pregunta. Bueno, dicho esto, en un contexto muy sencillo, podemos ver que ordenando todos los datos que tenemos para obtener la solución, esas operaciones básicas de multiplicaciones y divisiones las podemos hacer a través de las matrices y que con esas matrices podemos definir una operación que en este caso pues va a ser el producto de matrices. Y además ya pueden ir apreciando diferentes propiedades que va a tener o diferentes condiciones que van a tener las matrices para que se puedan multiplicar. Bien, de momento no hemos utilizado la calculadora. La calculadora, si solo tuviéramos que hacer esta primera parte del ejercicio, bueno, pues se puede reducir a hacer esa lista de operaciones y no necesitaríamos nada más. Pero a nuestro alumnado de segundo de bachillerato ya se le supone, voy a borrar, se le supone que las operaciones básicas las dominan y por lo tanto lo que pretendemos es, una vez que sabemos qué operaciones resuelven este problema, vamos a utilizar las matrices para agilizar muchísimo los cálculos y en ese momento vamos a empezar ya a ver cómo con la calculadora podemos hacer esas operaciones con matrices. Así que empezamos con la calculadora y vamos a ver cómo introducir esas matrices en la calculadora y a partir de ahí nos haremos más preguntas sobre este contexto. Bueno, ya os he dicho que vamos a trabajar en el menú 4. Yo lo voy a mantener, la calculadora la voy a mantener ya en el menú 4 porque para agilizar la sesión yo ya he introducido las matrices porque si no se hace muy pesada. Os voy a decir cómo se introduce. Cuando ya estamos en el menú matrices, podemos ir a opciones. Voy a intentar ir despacio. Y a partir de ese momento podemos definir matriz, ¿vale? Como yo ya he definido la matriz A y la matriz B y tengo definidas la matriz C y D para el siguiente problema, voy a deciros cómo introducir la matriz B porque es más corta
y la voy a volver a introducir. Entonces, una vez que estamos en este menú, con el 1 vamos a definir matriz. Voy a poner la matriz B, que es la matriz B de este problema de movimientos migratorios. Le damos al 2, seleccionamos que va a tener 3 filas, una columna, y aunque yo ya la tengo, la voy a sobreescribir. Escribimos el 200, le damos a intro, escribimos el 50, le damos al igual, escribimos el 80 y le damos al igual. De esa forma tan sencilla, introducimos las matrices en la calculadora. Yo supongo que los que estáis presentes, pues ya el menú de matrices lo conocéis y si no, pues es un buen momento para conocerlos. Entonces, en este problema, primero introduciríamos las dos matrices. Voy a poner a C. Sigo con el menú 4, el menú de matrices, y puedo ir a opciones. ¿Vale? Una vez que las tengo introducidas, os voy a poner la 3 para que veáis que ya está introducida la matriz A, que es 0,9, 0, 0,02, 0,12, 1,02, 0, 0,2, 0,05, 0,95, que corresponde a los índices de la variación de la población. ¿Vale? Me espero 30 segundos por si estáis con la calculadora y queréis ir introduciendo todos los números en la calculadora para introducir las matrices A y la matriz B. Una vez que tenemos introducidas las matrices, vamos a ver cómo hay que multiplicarlas. Entonces vamos a opciones, elegimos el 3, que es la matriz A, en nuestro caso es la matriz de los porcentajes, y lo que vamos a hacer es multiplicar por, volvemos otra vez a opciones, por la matriz 4, en mi caso la matriz 4, porque es la matriz B, que es el de la población de cada una de las ciudades. Elegimos el 4 y ya tenemos matriz A por matriz B y al darle al igual, al ejecutar, nos aparece que al cabo de 10 años en la ciudad X habrá 181.600 habitantes, 75.000 en la ciudad X y 118.500 en la ciudad Z. ¿Vale? Luego, podemos hacer todos los cálculos a mano, pero una vez que sabemos cómo se multiplica, cómo funciona la multiplicación, pues se agiliza muchísimo el hecho de utilizar la calculadora y seguir haciéndonos preguntas. Porque lo que queremos saber es si tenemos esta matriz y la comparamos con la matriz inicial, que la tenemos aquí, vemos que la matriz o que la ciudad X ha disminuido su población, que la ciudad Y ha aumentado su población y que la ciudad Z ha aumentado su población. Supongo que es un resultado que no sorprende a nadie, visto un poco el grafo donde se expresan todos los porcentajes de la movilidad o de los movimientos migratorios entre estas tres ciudades. ¿Vale? Bien. En principio, aquí podríamos dejar el problema, ya sabemos cuántos hay al cabo de 10 años. Pero a nosotros nos gusta seguir cómo evolucionará esto, ¿no? Y entonces por eso ya dentro del problema aparecía la segunda pregunta, que es cuántos habrá al cabo de 20, 30, 40, y nos gusta mucho generalizar, ¿no? En ese momento llegaríamos hasta los 100 años. Bueno, pues a partir de aquí es importante cuando llevamos problemas de este tipo al aula saber qué herramientas vamos a utilizar, qué capacidad de cálculo tienen las herramientas que vamos a utilizar, en este caso si utilizamos una calculadora, y cómo se van a realizar esas operaciones. No solo es planificar los problemas y las situaciones que llevamos al aula, sino tener muy presente cuál es nuestro objetivo con esa actividad, qué herramientas va a disponer nuestro alumnado para resolver esa actividad y en función de esas dos características diseñar los problemas para que se les pueda sacar todo el provecho. Cuando utilizamos una calculadora como esta calculadora, como la ClassBit nos permite hacer ciertas operaciones directamente y otras que no va a ser posible, ¿vale? Bueno, cuando vamos a ver qué ocurre al cabo de 20 años, es importante que nuestro alumnado decida
o que piense cómo podríamos hacer esas operaciones, ¿no? Porque en principio la mayoría de estudiantes lo que dicen, bueno, pues tengo una nueva matriz de población, esa nueva matriz de población, como los movimientos migratorios, ese porcentaje del movimiento migratorio, en principio permanece constante a lo largo del tiempo en este problema, en esta situación, así lo hemos considerado, tendría que volver a multiplicar la matriz de coeficientes, esta matriz de coeficientes, por la matriz de coeficientes la misma, pero ahora por esta, ¿vale? Entonces, ellos pueden tomar iniciativa o nosotros la podemos provocar, ver que pueden utilizar el resultado anterior y volver a premultiplicar por la matriz A, pero también animarles a que prueben otra forma de resolver el problema, que ellos con la calculadora puedan investigar qué ocurre si primero multiplico A por A y luego por la población inicial, para que también vayan descubriendo determinadas propiedades del producto de matrices. Con la calculadora es muy sencillo porque si le damos a C, volvemos donde estábamos antes en matriz, con las teclas del replay yo puedo ir hacia detrás y con las flechas del cursor me puedo ir hacia atrás y simplemente puedo ahora matriz A, elevarla al cuadrado. No hace falta volverlo a escribir todo. Con lo cual me va a dar ya directamente cuál sería la población en cada una de las 3 ciudades al cabo de 20 años. A mí me gustaría comparar estos resultados con los resultados que habíamos obtenido al cabo de 10 años. Y vemos que en la ciudad X sigue descendiendo la población, que en la ciudad Y sigue aumentando y que en la ciudad Z sigue aumentando. Bien, con esta actividad a partir de los 20 años podemos introducir también lo que es la propiedad asociativa, ¿vale? Yo puedo premultiplicar A por el resultado de la matriz A por la matriz B, pero también puedo ver que primero puedo calcular A por A y luego el resultado por la matriz B. Con lo cual nos pone en ese contexto donde ver que esas operaciones que estamos haciendo tienen un sentido, me van a dar un resultado que sé interpretar, que sé lo que significa y además me permite hacer los cálculos muy rápidos con la calculadora y dedicar ese tiempo a observar y pensar, ¿vale? Y sacar las conclusiones o al menos hacer las pruebas y comprobaciones para ir formulando determinadas propiedades de las matrices. Bien, ¿qué ocurre si ahora me piden al cabo de 30 años? Bueno, pues podemos hacer exactamente lo mismo que al cabo de 20 años. Voy a C, otra vez utilizo replay, me coloco sobre el cuadrado, voy a borrar el cuadrado y voy a introducir elevado a 3. Introducimos elevado a 3 y como tenemos las matrices guardadas, automáticamente sabemos cuál sería la población al cabo de 30 años en cada una de las 3 ciudades. ¿De acuerdo? Bien. Si alguno ha pensado que a la hora de hacer las operaciones, perdón, me he salido, vale, cuando las vuelvo a escribir, era la matriz por la matriz B. Las vuelvo a escribir, estamos en el principio. Si alguno ha pensado que puedo utilizar la tecla de elevar, comprobará, lo vamos a ver. Si me voy otra vez hacia detrás y voy a probar a ver, por ejemplo, elevado a 4, ¿qué ocurriría al cabo de 4 años? Y utilizo esa tecla de la potencia, voy a poner el paréntesis, observará que la calculadora le da sintaxis error. No se puede utilizar el elevado general para calcular potencias de matrices. Con lo cual, a partir de A elevado a 2 a elevado a 3, todas las operaciones de elevar una matriz lo tendremos que hacer combinando potencias de 2 y potencias de 3. ¿Vale? Así que seguimos otra vez y lo que vamos a hacer ahora es, ¿cómo sabe o cuál sería la población al cabo de 40 años? Al cabo de 40 años tendré que elevar a 2 y volver a elevar a 2, perdón, elevar a 2
volver a elevar a 2. No hace falta colocar paréntesis. Cuando le pongo 2 y otra vez 2, la calculadora automáticamente lo que está haciendo es la matriz de A al cuadrado y esa matriz otra vez al cuadrado. Si le damos al igual, nos aparece cuál sería la población al cabo de 40 años. ¿Vale? Luego, hay que saber qué operaciones se pueden realizar con esta calculadora para ver qué actividades se pueden plantear en este contexto. ¿De acuerdo? Bueno, si queremos ahora averiguar cuánto vale a elevado a 10, pues para a elevado a 10 por B, para averiguar cuál sería la población al cabo de 100 años en cada una de las ciudades. Al hacer este cálculo, vamos a ir hacia detrás. Lo podemos hacer de varias formas. A lo largo del problema maquetado, yo lo he puesto en unas ocasiones utilizando potencias de 2, en otras potencias de 3 o combinando ambas, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellas se puede hacer. Entonces, yo puedo seguir con las potencias de 2 o, por ejemplo, podría poner 3 elevado a 3. A ver, elevado a 3, otra vez elevado a 3. Necesitaría ahora multiplicar, y vamos a opciones, por la matriz A y le damos al resultado. ¿Vale? Y observamos que al cabo de 100 años, la población de la ciudad X sería 100, en la de la Y sería 250.000 y en la de Z 331.000. Luego hemos visto un poco la evolución de la población en cada una de estas tres ciudades y con esto tendríamos terminado este problema. Pero la semana pasada, Ricard, en la sesión que hizo Ricard de la webinar de la semana pasada, ya expresó muy bien por mi parte que los problemas no acaban cuando damos respuesta a la pregunta planteada, sino que los problemas no acaban hasta que, o siguen hasta que podamos aprender de esta situación. Entonces, hemos visto la evolución de las poblaciones en estas tres ciudades y yo me gustaría ahora que participaseis en el chat, si os apetece, que si estáis utilizando la calculadora levantéis la mano, manos libres, solo preparado el chat y que hagáis un pequeño ejercicio de estimación, ¿vale? Y en ese pequeño ejercicio de estimación os diría, al cabo de 200 años, ¿creéis que la población X, vamos a fijarnos solo en una población, que la población de la ciudad X aumentará o disminuirá? Es decir, si ahora hemos llegado a que hay 100.000 habitantes, dentro de 200 años, ¿pensáis que habrá más o habrá menos población? Y si queréis, por favor, contestáis en el chat. Manos arriba, no vale utilizar la calculadora, es un problema de estimación. Para resolver esa situación, me voy a pasar a la CG50. De hecho, cuando nosotros planteamos este problema para trabajar con alumnos de bachillerato, en el 2007 utilizábamos la calculadora gráfica Concas, porque además en ese momento estaba permitida en las pruebas de acceso a la universidad, ¿vale? Hoy lo voy a hacer con la calculadora gráfica. Podéis seguir haciendo las cuentas con la científica, pero yo en este caso me voy a pasar ya a la calculadora gráfica. En el menú 1, que también os digo lo mismo que antes, ya tengo las matrices, las he introducido, de todas formas os lo muestro. A partir de aquí en la matriz A, en el F pues podemos hacer para que lo veáis, ¿vale? Lo voy a escribir en una matriz que no tengo escrita, en la matriz F, yo simplemente le digo, pues quiero una matriz 3 por 1, ¿vale? Automáticamente me sale, escribo los coeficientes y ya está. Luego hay que pulsar Exit para salir. Volvemos a pulsar Exit y estamos en esta pantalla en la que vamos a realizar los cálculos con nuestras funciones, ¿vale? Vamos a perdón, voy a salir.
Vamos a opciones y con F2 voy a hacer los cálculos con matrices y voy a utilizar las matrices, ya las tengo guardadas, son la matriz A, utilizamos alfa para utilizar las teclas A, B y C, las letras A, B y C, la matriz A por la matriz B, ¿vale? Y obtenemos exactamente lo mismo que habíamos obtenido antes. Bien, aquí lo mismo, con las teclas de replay yo puedo ir hacia detrás y simplemente cambiar. Y entonces estábamos, para recuperar donde nos habíamos quedado, teníamos a elevado a 10. Aquí sí que podemos escribir los coeficientes que queramos, le damos al igual y nos sale el resultado que ya teníamos antes. La pregunta que os he lanzado, ahora tendríamos que hacer a elevado a 20. Con lo cual vemos que la matriz o en la ciudad X sigue decreciendo la población. ¿Vale? Volvemos a jugar, manos arriba y sin tocar calculadora. ¿Qué ocurriría si se mantienen las condiciones del porcentaje de esa migración, ¿vale? De ese grafo que hemos puesto, las migraciones, si se mantienen constantes? ¿Qué ocurriría o qué población habría en la ciudad X al cabo de 300 años? ¿Estáis jugando? Os dejo 30 segundos. ¿Sería mayor o sería menor que 88.000 habitantes? ¿Comprobamos? Venga, comprobamos. Al cabo de 300 años, ¡ha aumentado! Resulta que ahora la población de la ciudad X ha aumentado. Mirad, hacerse preguntas es esencial en la resolución de problemas y animar al alumnado a que se haga preguntas es una manera de potenciar la resolución de problemas, de potenciar el pensamiento matemático y al final ellos aprenden a hacer sus propias preguntas y a través de las preguntas llega el aprendizaje, eso es indudable, ¿vale? Y os lanzo la última pregunta antes de pasar al siguiente problema. ¿Habrá algún momento en el que la población de la ciudad X, si se mantienen las condiciones iniciales, sería mayor a los 200.000 habitantes iniciales? ¿Qué pensáis? ¿Jugamos? Podéis poner en el chat qué pensáis, si sí o si no, y dar aproximadamente los que pensáis que sí. ¿Cuántos años o cuántos siglos, si queréis lo hacemos en siglos, deberíamos de esperar para que la población fuera mayor que la inicial? ¿Jugáis? ¿Comprobamos? Vamos a ver qué ocurriría al cabo de 4 siglos. Sigue aumentando la población de la ciudad X, pero sigue siendo inferior a la población inicial. ¿Seguimos probando con 500 años? Venga, vamos a ver con 500 años. Con 500 años sigue aumentando, pero sigue siendo inferior a la población inicial. ¿Qué pensáis? ¿Habrá algún momento en el que supere la población inicial? Venga, seguimos. Vamos a probar con 6 siglos. Y con 6 siglos hemos superado. Nos podríamos seguir haciendo preguntas, ¿cuántos años? Y ir probando pues, con 51, 52, 55 y ver en qué momento exacto la población inicial sería, sería igual a la población inicial o en qué momento se superaría. No sé si son resultados que esperabas. Lo que tocaría hacer ahora, y lo podéis hacer de manera individual, lo podéis enviar a Casio que me lo pasen, es por qué ocurre esto, qué justificación podríais dar a que en un primer momento la población en la ciudad X decrece y a partir de un momento la población crece y qué factores influyen en ese decrecimiento y crecimiento de la población en la ciudad X. Pero eso os lo dejo
para que cada uno y cada una de vosotros podáis seguir aprendiendo de este problema. Espero que este os haya gustado y pasamos al siguiente. Voy a ocultar la CG50 y voy a volver otra vez a iniciar con la calculadora, con la ClassWiz, que es la calculadora que esperabais esta tarde. ¿Vale? No sé si voy yendo muy rápida. Eloy, si ves que en algún momento voy muy rápida, me lo dices. Concisa, exposición súper clara y muchísimas gracias por hacernos participar, Maite, es genial. A vosotros. Espero que os haya gustado participar y que lo hayáis hecho. Y además sin miedo, ¿vale? Porque lo que he pretendido es que una práctica muy positiva dentro del aula es hacer estimación. Pero la estimación a veces, cuando haces formación del profesorado, parece que esté reservada para el alumnado de primaria, ¿no? Para hacer cálculos básicos. Pero la estimación se puede hacer en cualquier momento. Hacer partícipe el alumnado de un juego, de que aprenda a estimar, es una herramienta potente en el aprendizaje de las matemáticas. Simplemente quería hacer una pequeña muestra de que esto puede ser divertido y que además se aprende muchísimo con ello. Y que nunca es tarde, no hay edad, un límite por arriba de cuándo se puede hacer estimación. Bueno, pues vamos al segundo problema. Bueno, este problema le tengo un cariño muy, muy especial, porque entre el alumnado hacen el problema y lo disfrutan, pero con la formación del profesorado lo he disfrutado muchísimo y durante muchos años. ¿Vale? Este también es un problema realista, no son datos reales, pero sí que parte de una situación realista. Aquí sí que he lanzado ya todas las preguntas, o al menos más preguntas, ¿vale? Para que se pueda explotar al máximo el problema, pero a mí muchas veces me gusta lanzarlo solo con la primera pregunta, ¿de acuerdo? Tenemos ahí un estudio en una ciudad, metrópolis, en el que el 40% de las familias que alquilan la vivienda en la que residen se compran una, mientras que el 10% de los propietarios de una vivienda pasan a alquilar su alojamiento. En la actualidad, en este momento en el que vamos a analizar, el 45% de los habitantes son propietarios, por lo tanto, el 55% viven en una vivienda de alquiler, ¿vale? Aquí también vamos a suponer lo mismo, que este porcentaje o que esta distribución de la propiedad y el alquiler de la vivienda en metrópolis pues se mantiene constante durante cierto tiempo, ¿de acuerdo? Y lo que queremos analizar es cómo va a cambiar el porcentaje de habitantes que siguen viviendo en una vivienda de propiedad o viven en una vivienda de alquiler, ¿vale? Supongo que el grafo se entiende perfectamente, de todas formas le doy una pincelada por si es necesario, y tenemos que los que viven alquilados, el 0,6% o el 60% siguen alquilados. De los propietarios tenemos que un 10% pasan a alquilar su casa, que dentro de los propietarios el 90% sigue siendo propietario, y de los que vivían en una vivienda de alquiler, un 40% pasan a tener su vivienda en propiedad. Supongo que el enunciado está claro y lo que vamos a hacer es intentar contestar esta primera pregunta: ¿cómo cambiará este porcentaje en el futuro? ¿Vale? Es decir, si cada año los porcentajes donde va variando la cantidad de habitantes que viven en una vivienda de alquiler o en propiedad, pues vamos a estudiar si a medida que van pasando los años, cómo varía ese porcentaje final. Luego vamos otra vez a volver a las matrices, ¿de acuerdo? Bien, lo mismo que he dicho en el problema anterior, es decir, para contestar a qué pasa dentro de un año, yo puedo hacer las operaciones a mano y no necesito nada más. De hecho, muchos profesores en la formación del profesorado, cuando he planteado este problema, utilizan también una hoja de cálculo. ¿Se puede hacer una hoja de cálculo? Sí,
se puede hacer una hoja de cálculo. Es evidente que los problemas siempre se pueden resolver de muchas formas. Pero hay una cuestión que a mí me gusta destacar, ¿no? Es cuando elegimos determinados problemas para introducir determinados conceptos, a veces cuando quemamos un problema que puede ser muy rico a la hora de un concepto, en este caso, como es el de las propiedades de las operaciones de las potencias o de iniciar, en este caso, el producto de matrices, pues reservarlo para esa situación está muy bien, porque luego encontrar problemas donde introducir determinados conceptos pues cuesta más. Entonces, con una hoja de cálculo se pueden hacer muchos tipos de problemas. Entonces, este es un problema muy bonito, o estos dos, entre otros muchos, pero son problemas bonitos, para introducir el producto de matrices. Luego, aunque se puede resolver de muchas maneras, a mí me gusta reservarlos para el tema de matrices. ¿Vale? Luego, cada uno puede ir eligiendo sus propios problemas y hacer su propia organización de los contenidos y de las situaciones que va a llevar al aula para que el alumnado aprenda de una manera significativa los conceptos del curso correspondiente. ¿Vale? Bueno, pues en este caso lo mismo, ¿vale? Vamos a hacer producto de matrices. Toda la sesión va a ser producto de matrices. Así que, si queréis, volvemos a la calculadora. Lo mismo que antes, introducimos la calculadora y yo, por la misma razón que antes, las calculadoras ya, las matrices ya las tengo introducidas. Para que no las pudiera guardar las de los dos problemas, la matriz A de este problema ahora en pantalla lo veréis como matriz C y la matriz B de este problema en pantalla la veréis como matriz D. ¿Vale? De todas formas, lo mismo que antes, yo puedo entrar y definir la matriz. En el 1 yo puedo llegar y definir la matriz C, que es el 3. Le digo que tiene 2 filas y 2 columnas, ya lo tengo introducida, pues 0,4, 0,4, 0,1, 0,6. ¿Vale? Cada vez que introducís un número, lo vuelvo a recordar por si a alguien no le ha dado tiempo en el ejercicio anterior, 0,9 le damos al igual, 0,4 le damos al igual, 0,1 le damos al igual, 0,6 y le damos al igual. Ya tenemos guardada nuestra matriz, que en el problema pone matriz A, porque he empezado problema nuevo, pero para tenerlas guardadas en la calculadora va a aparecer como matriz C. ¿De acuerdo? Claro, entendido esto, Maite. De hecho, te ¿Sí? agradecemos que lo hagas así porque así pues vamos más ágiles. Perfecto. Es que Y sin introducir todas las matrices será muy largo. no, no, total, total. De hecho, nada, te dejo continuar, que vamos con este interesantísima actividad. Muchas gracias, Eloy. Bueno, pues continúo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, aquí tengo los porcentajes de los cambios, ¿de acuerdo? Cuántas personas o qué porcentaje cambia de vivienda y aquí los porcentajes en este momento inicial de las personas que están alquiladas o que tienen su piso en propiedad. Luego, para saber lo que ocurrirá al cabo de un año, pues lo único que vamos a tener que hacer es multiplicar opciones, multiplicar la matriz A, en este caso la C, que es el 5, por la matriz B, en mi caso la D, ¿de acuerdo? Por la matriz D, que es el 6. Le damos al igual y lo que vemos es que al cabo de un año tenemos que el 65,5% de los habitantes serán propietarios y que el 37,5% vivirán en alquiler, ¿vale? Ya sabemos cómo funciona, podemos repetir para ver qué ocurre al cabo de 2 años, luego con la tecla de replay simplemente vamos hacia detrás y elevamos al cuadrado, ¿vale? Automáticamente obtenemos la respuesta y vemos que al cabo de 2 años el porcentaje será aproximadamente el 75% y el 29%, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasará al cabo de 3, al cabo de 4, al cabo de 5? ¿Qué pensáis? ¿Seguirá aumentando indefinidamente? ¿Habrá un momento donde pare? Vamos a seguir haciendo pruebas.
Los que ya tengáis alguna idea de por dónde puede ir, qué va a ocurrir a lo largo del tiempo, si queréis podéis dejar vuestra respuesta en el chat, que gustosamente luego cuando me lo pasen lo leeré. Bueno, pues vamos a probar. De momento vamos a probar y vamos a probar qué ocurriría al cabo de 3 años. Para hacer la potencia 3, elimino la 2 y como el 3 lo tenemos en amarillo, pues shift al cubo. ¿Vale? Luego tenemos que al cabo de 3 años, 75,6, 24,4 aproximadamente. Sigue creciendo. Bueno, pues probamos al cabo de 4 y al cabo de 4 recordad, lo mismo que en la actividad anterior, no podemos elevar a 4 directamente, podemos hacer cuadrado, cuadrado. ¿Vale? Tendríamos la matriz C a la cuarta por la matriz D igual y nos da 0,77, 0,22. Parece que esto se va estabilizando, ¿verdad? ¿Cuál es vuestra predicción? Si estas condiciones siguen en el tiempo, por muchos años que pasen, ¿cómo quedará el porcentaje de propietarios y de habitantes que alquilan su vivienda? ¿Habéis pensado? Sin trampas, ¿eh? No vale utilizar la calculadora. Estimar. Bueno, seguimos. Vamos a probar. Vale, yo para no hacerlo más largo le voy a poner ya unos cuantos, perdón, con potencia. Tengo al cuadrado, a la cuarta, al cubo, 16, 32, bueno, ya muchos, ¿no? ¿A qué tiende esto? Parece ser que con estas condiciones el porcentaje de propietarios y el porcentaje de los que vivirán de alquiler se ha estabilizado, ¿verdad? Aproximadamente un 80% y el 0,2, está claro, ¿no? Va a quedar en un 80% y en un 20%, ¿sí? Como mínimo sorprendente el resultado, ¿no? Cuando uno empieza a hacer la actividad, pues como mínimo sorprende, luego lo piensa, lo razona y todo tiene su explicación, pero cuando empiezas a hacer la actividad sin mayor pretensión, el resultado sorprende y te obliga a pensar qué está pasando, ¿vale? Bueno, pues os planteo a partir de ahí la siguiente cuestión. A ver, que no quiero que se vea demasiado. Voy a tenerlo que ampliar un poco, ¿vale? ¿Qué ocurre si cambiamos los porcentajes iniciales? Es decir, que en lugar de un 45% y un 55%, ¿qué ocurre si inicialmente había un 70 y un 30? ¿Qué ocurrirá a lo largo del tiempo? Bueno, me está dando un poco de rabia porque se ve la solución, pero bueno, ¿qué ocurre si hemos hecho ese cambio? Mantenemos los porcentajes de los movimientos y cambiamos el porcentaje inicial de propietarios y de las personas que viven a un 0,70 y un 30%. ¿Qué pensáis que ocurrirá al cabo del tiempo? Voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Me voy a pasar ahora a la gráfica, ¿vale? Voy a borrar esto. A ver, vamos a salir. Voy a borrarlo todo. Y voy a ir haciendo operaciones ahora con la calculadora gráfica, ¿vale? Voy a ir a opciones, matrices y voy a introducir. Aquí también tengo la matriz C y la matriz D, lo mismo que teníamos en la otra calculadora. La matriz C por la matriz D. Intento ir despacio por si estáis siguiendo con la calculadora y tenemos lo mismo que habíamos descubierto antes, ¿vale? Y voy otra vez con el replay a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes y voy a cambiar la matriz, la cambiaré aquí. Hemos visto lo que ocurría pues al cabo, de todas formas voy a poner al cabo de 50 años, ¿vale? Con eso es suficiente.
al cabo de elevado a 50 años. Y ya nos sale el 0,8 y el 0,2. Lo que voy a hacer ahora es cambiar con la calculadora gráfica la matriz de la distribución inicial. Entonces voy a salir, vamos a ir a matrices y como en este caso tenía la matriz D, ¿vale? Voy a cambiar y a poner el 0,7 y el 0,3, que serían nuestros datos ahora, ¿vale? Para ver qué ocurre. Le doy a salir 2 veces y en opciones simplemente ya tengo matriz de C elevado a 50 por la matriz de D. Como he cambiado la matriz D, al poner ejecutar me va a recalcular, ¿de acuerdo? Me recalcula con mi nueva matriz D y me vuelve a salir el mismo. Para que veáis que es diferente, si queréis, para que se observe bien, voy a cambiar la potencia de C, voy a ponerle solo al cuadrado, por ejemplo, para que veáis que los resultados no eran los mismos, porque he cambiado la matriz D, ¿vale? Luego, ¿qué conclusión podemos llegar en este caso? Hemos visto que al cambiar la matriz, hemos visto que al cabo de 10 años se llega al mismo resultado. Prácticamente el 80% será propietario, porque lo único que hemos cambiado ha sido el porcentaje inicial. ¿De acuerdo? Y ahora no sé por qué no me deja reducirlo. A ver, desde aquí. Vale. Ahora sí, ¿vale? Si no estaba demasiado grande. Por lo tanto, hemos visto, primero, voy hacia atrás un poco, ¿vale? Teníamos ahí la primera pregunta que nos hacían es cómo cambiará el porcentaje en el futuro y nos ha salido que el porcentaje tendía al 80% y al 20%. Hemos cambiado la matriz de porcentajes de la distribución inicial y hemos visto que llegamos al mismo resultado, que al cabo de 10 años pues volvemos a tener que prácticamente el 80% será propietario. ¿Qué ocurre si cambiamos, tenéis otro ejemplo, os he puesto con 20% y 80% y vamos a la última pregunta. ¿Qué ocurre si se modifica la matriz de transición? Si modificamos la matriz de transición, ¿seguirá ocurriendo lo mismo? Y esa es la última pregunta que os lanzo. Si cambio ahora esa matriz de transición y mantengo los porcentajes iniciales, vemos que en este caso, al cabo de 10 años, el porcentaje será del 57 y el 48% aproximadamente. Con esta nueva matriz de transición, si cambiamos los porcentajes iniciales, lo que vamos a obtener será que tendremos que al cabo de 10 años llegaremos al mismo porcentaje de habitantes que tienen una vivienda en propiedad o que viven en una vivienda alquilada. Luego, quien va a determinar la cantidad o el porcentaje de propietarios y de alquilados va a ser la matriz de transición. Con la misma matriz de transición, dependiendo de los porcentajes iniciales, vamos a obtener el mismo resultado, pero el cambio de la matriz de transición sí que va a dar como resultado otros porcentajes de propietarios y inquilinos. ¿Vale? Bien, os he puesto muchísimas más matrices para que ya tranquilamente desde vuestra casa, si en algún momento queréis hacer esta actividad, lo tenéis con la ClassWiz, lo tenéis también con la calculadora gráfica, con la CG50 y para aquellos que tengáis gana, que sepáis que este problema se puede generalizar utilizando valores propios de la matriz de transición, pero que evidentemente estos conocimientos están fuera del alcance del alumno de segundo bachillerato, pero a vosotros os invito a que intentéis generalizar este problema de
de la propiedad de la vivienda. ¿Vale? Bueno, son dos ejemplos en los que se pone en juego lo que es la resolución de problemas, de la importancia de hacerse preguntas, de invitar al alumnado a que se haga preguntas y luego depende de la madurez y el tipo de alumnado al que vaya dirigido, pues la posible generalización o al menos conclusiones que sacan de la resolución de estos dos problemas. Bueno, yo le pedí a Eloy que me avisara cuando estuviéramos a punto de terminar. ¿Lo Creo estamos? que me ha llegado justo. Creo que me ha llegado justo, acabo de mirar la hora, porque No, además me no, había fantástico, decidido. Maite, de verdad que muy interesante. De hecho, creo que querías hacer una reflexión Sí, final. y va a ser muy breve, ¿vale? Bueno, me has hecho un poco de spoiler al principio, pero pues retomo y ahora también los asistentes entenderán lo de la calculadora útil, necesaria e imprescindible. Uy, Hace justo un año, ahora en estas fechas, Lluís Bonet, al que conocéis de las múltiples webinars que ha realizado, y Ricard Peiró, que también ha realizado ya no sé cuántas, he perdido la cuenta, Ricard, y yo escribimos un artículo que se llama, o que se titula, La calculadora es útil, necesaria e imprescindible, que justamente la semana pasada la publicó la revista, el último número de la revista 1 y que os invito a leer el artículo. Pero quería hacer referencia a ese artículo, que además Eloy me ha hecho mucha gracia en la presentación, ¿no? Porque de hecho algunos ya decís que la calculadora es útil, necesaria, imprescindible. Yo me ha hecho spoiler. que lo digamos nosotros está muy mal. Pero bueno, yo quería terminar estos dos problemas contándoos en una frase, resumiendo en una frase, por qué para mí estos problemas son muy emocionantes, tienen un peso importante en mi trayectoria como docente y sobre todo me gustaría resumir la importancia de la calculadora como recurso didáctico, porque creo en ello, porque trabajo desde hace mucho tiempo en esto, y resumirlo en una sola frase, ¿vale? No sé si os gustará, a mí me parece bella, porque además también resalza la belleza de las matemáticas y con problemas de este tipo pues también podemos realzar esa belleza, ¿no? Y me gustaría terminar diciéndoos que la inmediatez de los resultados con la calculadora intensifica la emoción del descubrimiento y ese es uno de mis objetivos en mi tarea como docente y espero haberos emocionado y sobre todo me despido de vosotros con la ilusión de que este problema lo llevéis a vuestras aulas y si algún día queréis me contéis cómo os ha ido. Y con esto doy por finalizada la sesión.